Oíd y regocijaos, amigos de la guarida del tirán. Hoy empezaremos a hablar de todas las películas de Marvel para prepararnos ya para lo que está por venir en 2019, Capitana Marvel y Vengadores 4, todavía no conocemos el título. Tenemos 20 películas por delante, tenemos una super maratón, parece que hay mucho tiempo, pero en realidad no lo hay, así que nos pondremos por el principio. Hoy, Iron Man. Hace 10 años, en el año 2008, empezó todo el universo cinematográfico Marvel, ese ente que ha ido creciendo hasta niveles insospechados y, como decía Isarn, empezó con Iron Man, una película sobre la que no teníamos seguramente muchas esperanzas. Una película estrenada en 2008, dirigida por el gran Jon Favreau y que presentaba varios personajes que después han tenido un recorrido y una trayectoria dentro del MCU realmente larga. Persisten hasta día de hoy muchos de ellos, sobre todo y evidentemente Iron Man, también Pepper Potts o el gran James Rhodes, que después se convertiría en otra cosa que sigue a día de hoy por aquí. Y además una película que presentaba un argumento que nos pareció muy interesante. Sí, un argumento sencillo, una nueva creación de personaje, pero que viéndolo de nuevo, porque he tenido la oportunidad de verlo de nuevo al decidir que haríamos una maratón hablando de todas las películas de Marvel, se nota que ya había un trabajo previo, o a lo mejor me gusta a mí verlo, de ese personaje, ¿no? De todo lo que iban a construir a partir de ese personaje en Marvel, en AMCU. Es un argumento de una persona que prácticamente lo tiene todo y... Tiene un momento revelador. Sí, exacto. Al borde de la muerte. No le queda más remedio que tener un momento revelador cuando es raptado por los 10 anillos, que esto podríamos decir que ya es un easter egg y un... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a pasar con todo esto? De los fanísimos de Marvel, y en este caso de Iron Man, y de uno de los villanos que fue el Mandarín, que dejó de serlo. En la MCU a este personaje no lo han acabado de tratar demasiado bien. Regular. Y bueno, pues después de esa revelación o de esa verdad que no conocía Tony Stark, sabemos que es un ingeniero, un diseñador que hereda la empresa de su padre, que es una empresa que se dedica a la fábrica de armamento, sin más. Él se piensa que es armamento para defenderse o para defender la democracia en todo el mundo, eso es lo típico de los Estados Unidos, ¿no? Y se da cuenta de que en realidad estas armas están siendo vendidas a terroristas, y cuando consigue escapar de esos terroristas decide que esto se ha acabado. Además hace el gran hallazgo, que es el reactor ARK, la tecnología ARK que consigue implantarse. Y claro, luego el genio propio de Tony Stark hace el resto, focalizando toda esa energía en una armadura que, todo hay que decirlo, es chulísima. Es espectacular. Es una armadura basada en los cómics de Adi Granov, que pudimos ver, por ejemplo, en el maravilloso cómic Extremis, y que yo creo que la copiaron tal cual, y de hecho, si no me equivoco, sale como referente en los diseños, en los créditos. Tenían otras posibilidades un poco más antiguas, ¿no? de personaje, pero finalmente se ciñeron a este diseño de Adi Granov. Sí que es cierto que el Mark I, que es el que crea en esa cueva de terroristas, se parece muchísimo al primer Iron Man, a ese gris, tosco, grande. Que veíamos en los primeros Iron Mans por ahí, por el 63. Pero luego ya directamente diseña un pedazo de máquina ya brutal. Similar a algo así. Exacto. Exactamente. Y además es una película que ha generado un vínculo con los espectadores, y ha generado un vínculo tremendo con el actor que encarna a Tony Stark, Robert Downey Jr., que creemos que ya queda para toda la vida enganchado a ese personaje. Se dice mucho que la MCU no sería la MCU sin el empuje que tuvo gracias a Tony Stark y gracias a Robert Downey Jr. al principio, ¿no? Que parece haber nacido para encarnar justo a ese personaje. De hecho, en las promos, sobre todo al principio,
de las películas es que parecía más Tony Stark que Robert Downey Jr. Exacto, realmente. sí, totalmente. Se lo ha creído el personaje, Se lo ha creído. ha tragado, se lo ha comido y es él. Tengo que decir que realmente me gustó mucho volver a ver Iron Man, porque sí que le veía ese personaje canalla que le da todo igual, pero tiene esos matices que luego le podemos ver, sobre todo en Iron Man 3 y en Infinity Exacto. War, de esa carga, de esa necesidad de controlarlo todo, ese pesar, se me está escapando la defensa de lo que quiero defender, ¿no? de lo que quiero proteger. Y esa carga ya más o menos se intuye en Iron Man, ¿no? Quiero pensar que se intuye en Iron Man. Podríamos tener podríamos pensar que son los mismos personajes Tony Stark que el Doctor Extraño, porque más o menos son canallas, tienen dinero, les da todo un poco igual. Pero Doctor Extraño no tendría ese pesar. Doctor Extraño ya está por encima del bien y del mal, incluso de Tony Stark, creo yo. Va de sobradísimo y en cambio Tony Stark, gracias a la interpretación de Robert Downey Jr., tiene ese pozo, esa segunda dimensión del personaje mucho más melancólica. Y la contraposición a Tony Stark y Iron Man la encontramos en tres personajes. En su gran acompañante, Pepper Potts, que es un personaje que va a ir creciendo mucho con el MCU. Esa contrapartida amable, positiva, esa voz de la conciencia, ese pepito grillo que tiene Tony Stark, que es el coronel James Rhodes, encarnado solo en esta primera película por Terrence Howard. Por el oscarizado Terrence Howard, que quizá hizo un paso relativamente en falso en su carrera al no querer sumarse al cast de Iron Man 2. Y un villano encarnado por el grandísimo actor Jeff Bridges, que acaba siendo Ironmonger, Obadiah Stane, que como pasó con muchos villanos, sobre todo al principio de este MCU, bueno, ni fu ni fa. No, eso es un personaje que tiene que estar, porque tiene que haber un villano, porque tiene que haber una batalla final. Sí que ayuda un poco a ser el contrapunto de esa revelación de Tony Stark sobre el papel de su empresa. Obadiah cree que no, que da igual, que lo que hay que hacer es tener beneficios y que si hay que vender armamento a los terroristas se vende. Intenta hacerle la zancadilla a Tony Stark, intentando sacarlo de la empresa. Finalmente pues todo va como va. Llega a atentar contra su vida, de hecho. Exacto, sí. Le quita el generador. Por suerte tenemos el regalo de Pepper Potts que le vuelve a salvar la vida otra vez. Y bueno, Jeff Bridges sí que es cierto que está espectacular. Estamos hablando de un Jeff Bridges que 10 años antes había hecho esa fantástica película de El Gran Lebowski. Sí, correcto. Y dices, no puede ser la misma persona. Y sí, evidentemente cuando fichas a un actor como Jeff Bridges, pues te lo da todo, aunque su personaje pues sea ciertamente mediocre. De hecho, para mí este es uno de los grandes aciertos del MCU, y lo vemos ya desde esta primera Iron Man, es que han decidido apostar por actores, en la mayoría de las películas, consagrados. No vamos a hacer solo películas de puro entretenimiento y mediocre, sino que delante y detrás de las cámaras va a haber gente que va a salvar el papel de una manera no digna, sino espectacular. Sí, totalmente. Y es el caso, sin duda es el caso de Jeff Bridges. Podrían haber cogido un actor al uso y no, cogieron a un tío con pozo, un tío que sabía lo que estaba haciendo y que eso, con un personaje que no daba mucho de sí, consiguió unos matices espectaculares. Desde luego. Lo cierto es que la película es muy entretenida. Sí. Viaja muy bien, el guión es sólido. Y lo que queremos hacer también es destacar el que para nosotros es el mejor momento de la película. Yo lo tengo muy claro, Isarn. Yo también lo tengo muy claro. Para mí es un momento íntimo entre Tony Stark y Pepper Potts, que es el momento en el que Tony Stark le pide a Pepper Potts que le cambie el generador ARK viejo o por el nuevo. Un momento muy íntimo, muy cómico, que tiene también ese reflejo con el juego popular de Operando.
y que bueno, que a mí me hizo mucha gracia y, bueno, tiene muchísimos matices tanto en un personaje como en el otro, mucha tensión sexual no resuelta y muy gracioso. Entonces yo me quedo como le tengo muchísimo cariño a esos dos personajes, pues me quedo con ese momento. Yo tengo que irme hasta el final de la película y sé que podréis acusarme de elegir un momento que no está relacionado directamente con Iron Man, pero es que en los títulos, tras los títulos de crédito, vimos lo que sería esa primera escena post-créditos, que ya es evidentemente algo... Firma de la casa, o marca de la casa. Marca de la casa en el MCU. Y ese primer encuentro entre Tony Stark y Nick Fury, en el que Nick Fury, encarnado por Samuel L. Jackson, ¿ha oído hablar del proyecto Vengadores? Sí, para mí marca realmente lo que es el final de Iron Man y el inicio de todo lo que ha venido después, que es absolutamente espectacular. Fue una apuesta arriesgada, porque igual se podría haber quedado ahí. Desde luego. Y no, por suerte tiraron adelante. Es gracioso ver cómo en la película no se habla de S.H.I.E.L.D., sino que se habla de Escudo. El doblaje todavía no había asumido ese anglicismo. O sea, sale Philip Coulson varias veces e incluso el propio Nick Fury habla de Escudo. Exactamente. En esa escena. Visto en retrospectiva queda un poco ridículo, pero claro, en 2008 ¿quién iba a saber que íbamos a liar la parda de esta manera? S.H.I.E.L.D. y tiraron para adelante con S.H.I.E.L.D. Película, por tanto, que se merece un lugar de honor en el MCU. Para nosotros creo que así es, por haber iniciado, no solo por ser una buena película, sino por haber sido el pistoletazo de salida a todo lo que vino después, que ha sido y está siendo maravilloso. Sí, una apuesta, además, complicada, porque tenías a un actor que venía de no hacer muchas películas últimamente, un actor que sabían que había tenido problemas importantes. Venía de hacer otras cosas, sí. Un actor también, Jeff Bridges, que según la industria también es un actor complicado de llevar, una apuesta de una compañía como Marvel, que tampoco estaba en sus mejores momentos, que había pedido un crédito de $525 millones para poder tirar adelante esta empresa, un poco debido a que veían que los beneficios que sacaban de las películas de sus personajes no eran coherentes con lo que realmente ganaban las películas en sí. Y decidieron hacer esta apuesta, ¿no? Entonces, yo creo que con Iron Man hubieron nervios, y seguramente. De hecho, hay dos piezas, ¿no? Junto al, entre comillas, mal carácter de Jeff Bridges y el pasado reciente de Robert Downey Jr. deciden colocar a todo lo contrario, ¿no? A la bondad, a una de las novias de América, como era Gwyneth Paltrow, y al recién oscarizado Terrence Howard. Y en lo que al principio podría parecer una mezcla, ¿no?, química un poco inestable, acabó siendo una balsa de aceite. Acabó siendo algo fantástico. Sí, y que ha continuado, ¿no? Ninguno ha dicho que no. Robert Downey Jr. Terrence Howard, de hecho, ha asumido directamente un papel de forma muy natural de la MCU de protagonista, tanto dentro como fuera. Creo que es productor ejecutivo en varias de sus películas también. Gwyneth Paltrow sale en otras varias películas también y sigue saliendo. Y seguramente, si los rumores son ciertos, la volveremos a ver en Vengadores 4. Entonces, pues han hecho un viaje de 10 años y esperemos que de muchos más, aunque no sabemos. Exactamente, y así se daba inicio al MCU, así hemos dado inicio nosotros también, evidentemente, a nuestra saga, a nuestra serie de películas del universo cinematográfico Marvel. Nos veremos en el siguiente vídeo de la serie, que por supuesto será Hulk. Hasta aquí con Iron Man, nos despedimos. Isaac Vallés, Dani Ruiz, gracias por vernos en la guarida del Titán.